Discípulos en Proceso, un espacio donde buscamos crecer con la guía de la palabra de Dios. Buenas noches, mucho gusto. Tengo el gusto siempre de presentarles a los invitados y como siempre de manteles largos. Tenemos desde León, Guanajuato, a nuestra hermana Rebeca Arteaga. Ella es abogada de profesión, pero yo creo que más de la mitad de su vida laboral se ha dedicado a la enseñanza a niños de educación secundaria. Así que ella sabe muy bien lo que pasa en las familias cuando se presenta este problema. Otra invitada de lujo a lo mejor la conoce la hermana Rebeca, Becky, pero tal vez no, si no se la vamos a presentar ahorita. Es nuestra ahorita hermana, que se conozcan. Que se conozcan. Es nuestra hermana Raquel Arteaga, desde La Piedad. Ella es médico, es pediatra, pero recientemente concluyó su maestría en orientación familiar en el seminario Sendas. Así que también ella sabe mucho de la familia, de todos los procesos biológicos, pero espirituales y también mentales. Y por último lugar tenemos a nuestro presbítero Leonardo Peralta. Él también es abogado de profesión y es nuestro superintendente distrital. Así que es un honor estar compartiendo esta noche con ustedes. Dios les bendiga. Muchas gracias por aceptar la invitación, por el apoyo que nos dan y porque sé que Dios pondrá en sus bocas y en su corazón la palabra que necesitamos escuchar, ese comentario que necesitamos. Vamos a entrar de lleno al tema de hoy. Divorcio, el fin de una familia. Yo creo que hay cosas que son una realidad y que están latentes en nuestra sociedad y en nuestras iglesias. Y el divorcio es una de ellas. Es doloroso que el índice de divorcio entre los cristianos no es tan bajito, es alto. Es una realidad. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Y eso debe ponernos como iglesia en alerta, porque la palabra también es para todos los que están pasando por este proceso. Y como iglesia, nuestra preocupación también es por esta gente que está pasando por este proceso difícil, porque no es un proceso fácil, un proceso muy, muy difícil. Mimi nos va a ayudar con, no sé si tengas allá a la mano, Mimi, la estadística más o menos para darnos una idea cómo está el asunto de los divorcios en México. Sí, bueno, en México los divorcios, de cada 100 matrimonios se divorcian 32.6 familias. En los años, los matrimonios suelen durar 20 años en promedio, ya de ahí dicen, ya no, zafo. Entonces, el 33.8 de los matrimonios con más de 20 años se divorcian y los de menos de un año, el 1.7. Las principales causas de divorcio, cuando ellos van a alegar ante el jurado, al juicio, al abogado, les dicen que es incausado, que es con cualquier... Bueno, aquí están los abogados. Entendí yo que no hay ninguna razón en específico, solo dicen ya no quiero seguir juntos y ya, cada quien para su casa. Y también hay estados donde la gente se divorcia más que en otros estados. Campeche es el lugar donde más se divorcian y, por ejemplo, Veracruz es el lugar en donde menos se divorcian. Entonces, si quieren tener un matrimonio exitoso, hay más probabilidades de que lo tengan en Veracruz que en Campeche. Ok, hay que irnos a Veracruz. Y la edad promedio, las mujeres se divorcian a los 40.8 años, mientras que los hombres lo hacen a los 43.3. Yo creo que aquí todos seguimos en riesgo, ¿verdad? No creo que ya hemos llegado a esa edad. Okay. Esos son los números que tengo, Chava. Muy bien, muchas gracias, Mimi. La verdad sí son cifras para ponerse a pensar, ¿no? Y les voy a comentar algo aquí del municipio de Guadalajara que me llamó mucho la atención. En el 2024, fíjense bien, el año 2024 inició con 410 divorcios y con 305 matrimonios. O sea, se divorciaron más de los que se casaron, solo en el municipio de Guadalajara. Con las estadísticas que nos dijo Mimi, pues nos damos una idea que el divorcio sigue incrementándose y sigue siendo una realidad. Una realidad que está pegando duro en nuestra sociedad. Una realidad que está pegando en las escuelas. Una realidad que nosotros como iglesia tenemos que estar atentos con la palabra, con el acompañamiento que se necesita, ¿verdad? Y quiero comentarles algo así muy rápido. En una ocasión
hubo una ilustración que a mí se me quedó muy, muy grabada. Estábamos, no recuerdo exactamente la iglesia o en dónde fue, y la persona, el conferencista que estaba al frente, tomó dos hojas de papel, puso pegamento en las hojas y las unió. Unió esas dos hojas y luego de unos minutos, dijo, él estaba comentando, esto es un matrimonio y esto es el divorcio, la separación. Y toma las dos hojas y trata de separarlas, pero al momento que las separa, pues quedan totalmente rotas, queda las hojas originales nada que ver, quedan totalmente incompletas, quedan dañadas en todos los sentidos y se me quedó muy grabado a mí eso. El matrimonio el divorcio es un proceso muy difícil. Es un proceso emocional. De hecho, estaba escuchando en la mañana que el término más conveniente para el divorcio sería divorcio emocional, porque divorcio en el aspecto legal, pues es la firma, el papeleo, pero el divorcio emocional es lo más difícil. Y me llama mucho la atención porque este proceso tan difícil, tan complicado, pues tiene secuelas muy fuertes, deja marcados corazones, deja marcados vidas y un dato que a mí se me hizo curioso es que las personas que atraviesan por este proceso del divorcio, en su mayoría los hombres son los que padecen eh, esa inquietud del suicidio después del divorcio. Se me hace curioso, se me hace chistoso los hombres, no las mujeres. Entonces, esto al punto que quiero llegar es lo difícil que es esto del divorcio. Y quiero que nuestros invitados, quiero pedirles, a ver, que nos ayuden entre todos los que estamos aquí, para eso estamos, ¿no? Discípulos en proceso, estamos aprendiendo. Y yo quiero que partamos de este punto. Nuestras iglesias, ciertamente, no en todas, pero parece ser que poco a poco cada vez se va haciendo más presente la gente, los cristianos que han pasado por este proceso o que están atravesando este proceso del divorcio. Y yo quiero hacerles una pregunta. ¿Se puede enfrentar o cómo podemos enfrentar el divorcio sin destruir una familia? ¿Cómo será eso posible? ¿Cómo será eso posible? ¿Ustedes qué piensan, hermano Pastor Leo, doctora Raquel o Becky? ¿Cómo ven ustedes? Es posible reestructurar una familia después del divorcio? Esas son unas preguntas que las vemos en la escuela. Tal vez Becky, nuestra amiga Becky nos va a comentar sobre las secuelas que vemos en los muchachos, que híjole, está también, aunque ellos de repente son callados, no, pero lo notamos en su conducta, en su desempeño, en muchas cosas. Muy bien, no sé si alguno de ustedes quiera comenzar con su participación. Bueno, Chava, Dios les bendiga a todos. Quiero comentarles bueno, en lo particular, ahora que comentaste tú del divorcio emocional, creo que el divorcio emocional es mucho más frecuente, ¿verdad? Uno es el divorcio legal, pero hay muchas parejas que están casadas, pero realmente emocionalmente están separadas. En mi práctica médica y también en la práctica en la iglesia, yo empecé a notar, sobre todo después de la pandemia, en mi práctica profesional. Yo soy pediatra, trabajo particular y trabajo en una institución de gobierno, pero yo empezaba a ver muchas enfermedades en los niños que realmente su enfermedad no era un contexto físico, sino totalmente un contexto emocional. De hecho, esto fue lo que a mí me motivó a tomar la maestría en orientación familiar, porque creo que es algo que debemos de trabajar bastante, la orientación familiar, porque a veces somos cristianos individuales, ¿verdad? Papá cristiano, mamá cristiana, pero no tenemos un matrimonio cristiano. No estamos dentro de la relación como pareja, no estamos rigiéndonos por
el pacto que Dios instituyó en su palabra, ¿no? Y tristemente, la iglesia es parte de una sociedad y ahorita la sociedad influye bastante en nuestros comportamientos, influye bastante también en el tipo de valores o en el tipo de dinámicas, porque realmente hoy en día papá y mamá trabajamos, el nivel de estrés que manejamos, la cuestión económica, entonces todo esto. Y si nosotros no buscamos, aún como parejas cristianas, no buscamos la sabiduría de Dios, no pedimos consejo y no le entregamos todo a Dios y nos dejamos dirigir por su palabra, pues tristemente nos va a arrastrar lo mismo que la sociedad. Pero en Dios, si nosotros seguimos los principios de Dios, claro que se puede restituir cualquier matrimonio. Así que a tu pregunta que decías, ¿cómo enfrentar el divorcio sin destruir una familia? Aquí ciertamente el divorcio es catastrófico, es algo que debemos entender. Sí. Es muy doloroso, sobre todo para los involucrados, pero más aún cuando hay hijos. Es marcar una vida, marcar una generación. Y lo único que puede ayudarnos a que siga, a pesar del divorcio, siga siendo una familia, es que ambas partes y que toda la familia busque el perdón y la restauración en nuestro Dios. Fíjate que tienes ahí un punto súper delicado o muy trascendental por marcar una generación. Yo digo que marcar generaciones, porque los patrones se pueden ir repitiendo, cosa que espiritualmente nosotros podríamos decir como una maldición que se va ejecutando generación a generación hasta que no venga una restauración, una reedificación, una sanidad empezando en nuestros corazones, interior, espiritual. Hay dos cosas que quiero comentar. La primera es que el divorcio en la iglesia sí está permitido. Y yo creo que eso es algo que sí debemos tomar en cuenta. Si bien es cierto que creemos en que Dios sana, Dios restaura, la misma Biblia señala que hay casos en específico donde sí se puede dar el divorcio. Esto lo menciono porque a veces de manera equivocada se nos ha predicado como que tienes que estar casado forzosamente, y a veces eso puede ser todavía más doloroso, Sí. más catastrófico que un divorcio. Exacto. Entonces, hay que buscar mucho la ayuda de Dios, y eso yo lo veo, por ejemplo, con mis alumnos. Tengo testimonios donde los alumnos presentan, incluso están diagnosticados con TDAH, con ansiedad, con estrés, y obviamente eso impide su desarrollo académico, y mucho de esto es el resultado de un matrimonio caótico. Pero no siempre el divorcio es la solución. Yo sí creo que hay que buscar, para cuando estamos hablando de un divorcio, ya estamos hablando de un egoísmo total, ya sea de las partes que no quieren cambiar, no quieren mejorar, no quieren dar lo mejor no nada más para ellos, porque a veces pensamos que hay que estar ahí por los hijos, ¿no? Pero si no estás bien tú, ¿qué le puedes dar a los hijos? Y les voy a explicar por qué. En mi experiencia que tengo ya como maestra, ya casi 15 años siendo maestra, pues lo primero que podemos identificar en un niño o en un alumno que estás pasando por una situación del divorcio de sus padres, y que qué bueno que fuera nada más el divorcio. Pero algunos de ellos ha sido una separación donde se va el papá, se va la mamá y no vuelven a saber nada de ellos. O lo peor, se van con otras personas donde ellos están cerca y las conocen, y ellos no entienden por qué los papás simplemente dejaron de quererse o dejaron de respetarse, y entonces el papá pierde toda autoridad sobre el hijo.
Y eso se ha vuelto un problema en las escuelas terrible, porque si los papás no tienen autoridad, entonces automáticamente los maestros que nos ven como los papás o que nos ven como la figura Así es. adulta, perdemos toda autoridad y tenemos alumnos que se nos ponen al tú por tú o que simplemente lo que nosotros como maestros queremos impartirles para ellos no es relevante, no es importante porque ellos están pasando por un duelo, por una situación que muchos de estos niños que están pasando por el divorcio de sus papás no tienen un acompañamiento psicológico. Entonces, estos sentimientos que ellos están pasando y que a veces los adultos pensamos que no les afecta, pues sí les está afectando. ¿De qué manera les afecta? Pues en que no pueden mostrar sus emociones, no saben con quién hablar, a veces hay que vivir con un tiempo con el papá, un tiempo con la mamá, pierden los cuadernos, pierden los útiles, olvidan el uniforme en casa de una persona, cuando están viviendo en la casa del otro. Y es el caso de que todavía los papás se hagan cargo de ellos, porque llega un punto donde los papás ya se sienten solteros, vuelven a empezar sus vidas y esos niños quedan totalmente en el olvido. Y por eso es que, bueno, al igual que tú que también eres maestro, nos damos cuenta que ahí es donde ahora entran los abuelos a tomar el lugar de los papás. Y pues ya son personas por lo regular ya mayores que no tienen guía, no tienen ni la economía a veces para hacerse cargo de un adolescente o de un niño, porque sí tiene mucho que ver incluso la etapa donde se está viviendo este proceso de divorcio. Por ejemplo, en la adolescencia, que es la parte donde a mí me ha tocado observarlo más, los chicos se vuelven rebeldes porque dejan de creer en las personas adultas, en esas personas que se supone que deberían de darles ese lugar seguro, simplemente por ese egoísmo de querer tener su vida, de ellos vivir su vida, simplemente destruyen la vida de los demás. Y eso se transforma en inseguridad, se transforma en problemas emocionales, se transforma en traumas también, donde ellos piensan que nadie los va a querer o que cualquier persona los quiere, pero los va a desechar en cualquier momento. Y pues obviamente se convierten en chicos problemas donde la escuela, pues simplemente muchos de ellos van a la escuela para olvidarse de todo lo que están viviendo en casa, pero no van a aprender. Entonces, sí se ha vuelto un gran problema y no es que los chicos no tengan, no puedan encontrar sus procesos de aprendizaje, simplemente para ellos ahorita eso no es importante por el problema emocional que están pasando. Y eso pasa al igual que en las familias seculares, pasa en las familias cristianas que nos decimos cristianos, pero que en realidad no damos la consejería, no damos el apoyo, no damos el seguimiento que deberían de tener. Necesitamos un acompañamiento que nos mantenga en el caminito, que nos enfoque la mirada, que nos corrija y como seres humanos necesitamos, aunque nos duela reconocerlo en algunas personas, porque me ha tocado escucharlo, yo no necesito que me digan cómo hacer las cosas, así me lo han dicho, pero necesitamos una guía. ¿Y qué más guía que acercarnos a la palabra de Dios, que buscar a Dios, como decía la doctora, ¿no? Retomar ese caminito, no hay otra forma. Ciertamente en este proceso catastrófico, porque yo creo que es la palabra más adecuada, tal vez, es la única forma de revalorar a cada uno de los integrantes de la familia y los que se mantengan como familia. Después de este evento que es el divorcio, Dios tiene las indicaciones, Dios tiene la sanidad, Dios tiene la restauración, pero no tenemos que poner de nuestra cuenta. No es algo mágico que pum, ya está, se recupera así rapidísimo. Es un proceso en el cual necesitamos disciplina. Ciertamente, el divorcio es un proceso muy fuerte, pero no
será capaz de destruir una familia si la familia está centrada emocional, espiritualmente en Dios, en su palabra, tomada en sus promesas. Yo creo muy firmemente que Dios es un Dios de procesos y es un Dios de milagros. Cuando Él decide hacer un milagro, Dios es un Dios de propósitos, y cuando lo haces, muestra de manera impactante por qué Él es Dios, pero también nos permite llevarnos por un proceso en el cual tenemos que ir aprendiendo y ser constantes, constantes. Tenemos que ir aprendiendo y desaprender también muchas cosas, ¿verdad? Para aprender lo que Él en su palabra nos va diciendo. Sí, yo solo tengo unas pequeñas aportaciones. Efectivamente, creo que una de las cosas en la mente si hablamos a la iglesia, pero también quiero hablar a cualquiera que pueda escuchar esto, ¿verdad? Cuando diga divorcio, habrá algo aquí, ¿verdad? Que me ayude. Lo cierto es que no tenemos que verlo como el pecado imperdonable, eh, porque lamentablemente así vemos a un divorciado, y lo digo porque quitar ese estigma es bastante complicado. Ahora, es verdad que un divorcio, porque la pregunta es a los que tenemos que lidiar ya con el divorcio, y de hecho como pastor estamos lidiando en este mismo instante, no nos escapamos de eso, tampoco nos cortamos las vestiduras. Es decir, no saber que vivimos entre seres humanos imperfectos, pues no sé en qué momento nos hemos vuelto perfectos, ¿no? En realidad somos bastante severos a veces con los demás. Entonces, quitar ese estigma del pecado imperdonable, creo que haría muy bien para que realmente la iglesia sea una comunidad sanadora, ¿verdad? Una comunidad que acompañe, que no juzgue, que no enjuicie. Claro, hay mucho que aprender, por supuesto, habrá mucho que aprender. Yo creo que ese es un punto que yo puedo aportar, ¿verdad? Y el otro, bueno, es que entender que todo el mundo tiene un proceso precisamente de aprender. Hace muy complicado una vez que ya se dio un divorcio que se restaure completamente, ¿verdad? Por ahí hay algunas cosas que luego preguntas, ¿verdad? Más adelante, y yo sí coincido con la doctora, ¿no? El asunto de buscar a Dios tiene que ver con el perdón, y el perdón en todas sus facetas, ¿verdad? Sí. Es definitivo. Sí, hemos visto, Vicky lo ha observado, ¿verdad? En sus alumnos y en sus padres de familia, ¿verdad? El hecho del egoísmo tan acrecentado que ahora vivimos todos, pero vivimos también en la iglesia, ¿no? O sea, no se acepta ni la palabra, ni la autoridad pastoral, ni la de los padres, la de nadie. Entonces tenemos un conflicto serio, ¿verdad? Con la figura de autoridad, pero no nada más así, sino entender que está en esa lucha, ¿verdad? Para entender. Ahora que sí se puede, ¿cómo lidiarlo? Yo creo que hay cosas que no se deben perderse, ¿verdad? No deben perderse porque creo que un divorcio puede traer algunas cosas que puede traer mucho desorden, de hecho trae mucho desorden, pero hay cosas que no se deben de perder. Una son los vínculos que se crearon con los hijos y con la familia, ¿verdad? Ciertamente entender que esas personas ya no se entendieron por alguna razón, y a veces uno quisiera escarbarle, quisiera ayudarles, y bueno, de verdad hay quien, de verdad, yo creo que si viviese el apóstol Pablo, a ese también lo votaban. Entonces no les sirve de consejero porque no quieren escuchar. O sea, no es el problema quién los quiere atender, es el problema de entenderse que estamos enfermos y necesitamos ayuda, ¿no? Entonces, que- quiero, quiero poner eso sobre la mesa, ¿no? O sea, hay vínculos que no se rompen, deben de guardarse, y debe de seguirse guardando el respeto, porque esa es una de las causas por las cuales se da esto, ¿verdad? A alguien no se le respetó, o los dos no se respetaron, ¿verdad? Y obviamente cuando está el divorcio, a veces hay personas que se siguen comportando exactamente igual, ¿verdad? O sea, sin ninguna razón y sin ningún sentido. No, ¿verdad? Hay que entender, ¿verdad? ¿Sabes qué? Necesitas, ¿verdad? Guardar compostura, ¿verdad? Guardarte, guardar lo que dices, lo que haces, eh, eh, aprender a no dejarse dominar por las emociones, ¿no? Porque ciertamente una sola frase dicha en ese momento marca la vida de un hijo por muchos años, hasta que tal vez en su etapa de adulto busque ayuda para poder solucionarlo, ¿no? Entonces creo que eso sería mi aportación, y agradezco también la invitación. Gracias, chao. Me gustaría aportar unas cosas, rapidito. Adelante, adelante. Ok, así rápidamente. Mientras
Si usted está atravesando por una situación de separación y aún no hay divorcio, hay que luchar, hay que pedir guía de Dios, preguntarnos en qué he fallado yo. Generalmente siempre buscamos la falla en la otra persona, pero Jesús lo decía, es primero ve tu propio ojo, no veas la paja que está en el otro, sino hacia ti. Hacer estrategias reales, porque a veces decimos, yo quiero luchar por mi matrimonio, pero realmente no estamos dispuestos a ceder. Ahora, si ya estamos en el proceso de divorcio, si ya decidimos que no hay solución, ¿qué tenemos que hacer? Uno, tratar de hablar y llegar a negociaciones, el mínimo conflicto posible, ¿sí? No agredirnos, lo que decía el pastor Leo, ¿verdad? No faltarnos al respeto, ser claros, llegar a negociaciones en el cuidado de los hijos, en la manutención, porque lo que más desgasta son estos trámites legales también. La manutención, seamos responsables. Si tú vas a divorciarte, sé un padre responsable, sé una madre responsable. No menospreciar al cónyuge, no hablar mal delante de él con los hijos. Los hijos van a formar en su momento su propio criterio, pero debemos honrar la figura de los padres. No usar a los niños, porque muchas parejas usan a los niños para castigar a la pareja, ¿sí? Y ahí estamos violentando el derecho del niño de convivir con ambos padres. ¿Sí? Manipulan, ¿verdad? A través de los Manipulan, niños. exactamente. Respetar el derecho de los niños y sobre todo también tener cuidado con la culpa, porque a veces nos culpamos o culpamos al otro también de una manera desmedida. Pero a veces también hay una parte que se culpa y está menospreciándose todo el tiempo. Y todo esto lo podemos hacer únicamente a través del perdón. Tu dolor emocional, llevarlo a un plano espiritual. He sido abandonado, he sido rechazado, por ejemplo, me siento fracasado. Señor, te traigo este dolor. Dios, necesito tu ayuda. Busqué de otra manera y no pude, necesito tu ayuda. Y el perdón verdadero solo se logra cuando le pedimos a Dios que venga a nuestro corazón, que nos enseñe a amar, que nos derrame su perdón en nosotros y de esa manera vamos a poder bendecir a la otra persona, vamos a poder mantener el respeto y seguir siendo una familia a pesar del divorcio. Adelante, Becky. Yo sí me gustaría, yo ahorita daba mi punto de vista por el aspecto académico, pero a mí sí me gustaría como resaltar que a veces como cristianos pensamos que el buscar ayuda psicológica o buscar una ayuda secular, sobre todo de parejas, o eso, como que estuviera mal, como que todo lo tiene que arreglar la oración y el ayuno. Claro que la oración y el ayuno es una herramienta poderosísima, pero hay muchas cosas que como personas venimos cargando, que son hábitos o que son ya raíces de amargura que traemos desde cuando fuimos criados y que de verdad necesitamos un apoyo profesional, de un psicólogo. Incluso hay quienes vamos a necesitar apoyo psiquiátrico por algunas enfermedades que se han desarrollado ya últimamente. El estrés, ya no nada, ya ahorita también se considera ya una enfermedad. Entonces, tenemos que ser conscientes de que como cristianos no estamos peleados en buscar una ayuda secular. Nosotros en la escuela, ya ahorita todas las escuelas tenemos un psicólogo académico, porque más del 80% de la población de la escuela necesitan ese apoyo. Y ahorita estamos haciendo la solicitud para que el apoyo también sea para los maestros, porque luego los chicos llegan y nos cuentan sus problemas. Entonces, imagínense, si acá en la escuela que los vemos de vez en cuando, necesitamos ese apoyo, ahora imagínense la familia, el matrimonio que lo están viviendo, pues con mayor razón. Y sean o no sean cristianos, necesitamos dejar de pensar que lo secular no es importante.
No, gracias a Dios, ahorita tenemos muy buenos psicólogos en nuestra iglesia que nos pueden orientar en este sentido. Pastor Leo, no sé si quieras añadir alguna de alguna recomendación. Yo estoy tomando todas estas recomendaciones bastante importantes que quieras ya para ir finalizando este tiempo. Solo decir que si alguien está atravesando un proceso de divorcio, se va a sentir terrible, ¿verdad? Terrible. Tenga o no tenga la culpa, ¿verdad? Sea la parte responsable. Ciertamente es que está pasando por un muy mal momento, entonces va a requerir acompañamiento. Y obviamente por ahí alguien dijo que nos enfermamos en compañía de alguien y nos sanamos en compañía de alguien. Entonces, bueno, pues que busque esa salud emocional que requiera, ¿verdad? Y va a haber cambios. Y lo del perdón, yo creo que eso está genial, ¿verdad? Eso está genial porque una vez que una persona necesita también entender que necesita perdonarse a sí misma porque cargan con muchas situaciones, ¿eh? Cargan muchas situaciones y eso mismo no les permite modificar. Entonces, una búsqueda de Dios en la sencillez de saber que Dios no nos desecha, pues puede ser muy saludable para todos. Gracias y gracias por permitirme estar aquí. Contrario. En el perdón y en Jesús, toda la familia puede encontrar su valor y su restauración. Jesús nos ama y esa es la base de la restauración. Es la base, es el punto de partida, la base, y constantemente va a ser como que no como, esa línea a seguir. Yo no sé en qué parte del proceso estén ustedes viviendo ahorita, si ya están pasando esa línea del divorcio o si están en el proceso del divorcio, yo no sé en qué etapa estén, a lo mejor estén confundidos, estén con ese enojo en su corazón, con una tristeza profunda o en cualquier momento en el que estén ahorita atravesando. Yo creo que esto que se nos ha compartido hoy es oro, oro, partiendo del perdón, viviendo con el perdón, buscando ayuda, la ayuda adecuada, emocional y espiritual, porque dejamos de lado lo espiritual, cuando lo espiritual tiene esa balanza que equilibra todo alrededor de nuestra vida. Yo no sé en qué punto estén aquellos que están o ya atravesaron por este proceso tan doloroso del divorcio. La etapa en la que estén, creo que es un buen momento para recapacitar y un buen momento para buscar a Dios. Quitarnos el orgullo, quitarnos esas cosas, esos pensamientos que nos hacen, que nos encierran en nosotros mismos y que nos limitan en cuanto a recursos. Y el perdón es una fuente de recursos favorables en todos los sentidos, espiritual y físicamente. Eso yo lo he comprobado, es una realidad, pero necesitamos acercarnos a Dios. Y quiero terminar con un texto, una cita bíblica que dice el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y les venda las heridas. El Señor sabe cuán doloroso es la herida y el Señor sabe lo que está pasando en nuestro corazón, lo que está sufriendo. Y termino con este otro texto en Primera de Pedro 5:10. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su rey, de su maravilloso reino. El Señor y promete estar con nosotros. Él hará que todo vuelva a estar bien. Esa es su palabra y ese es el mensaje para cada uno de nosotros. Quiero, si no hay más comentarios, quiero invitar a nuestro pastor Leo que haga una oración. Terminemos este programa con una oración porque es una necesidad real, es una situación real. No sé si los chicos quieran comentar algo, Mimi o Armando. Bueno, yo quisiera decir que no se alejen de la iglesia. Ya sé que vemos las familias Disney, las familias cristianas deberían de ser más perfectas que las familias Disney todavía, ¿no? Pero cuando Jesús fue a Samaria y se encontró con una mujer, ¿no? Que
La lectura tradicional es que esta mujer era varias veces divorciada y ahora vivía con un hombre que ni tan siquiera era su marido, y Jesús fue a buscarla a ella. Entonces, si nosotros estamos pasando, a lo mejor somos los hijos de un matrimonio divorciado o somos la pareja divorciada o la que está en proceso, no nos alejemos. Jesús nos sigue buscando a nosotros, nos sigue llamando y nos sigue amando con el mismo amor que siempre nos ha amado. Gracias, Mimi, excelente. Pastor Leo, ¿nos puedes dirigir en una oración tomando en cuenta esta situación que es el divorcio? Vamos ahora. Gracias por la oportunidad. Dios Todopoderoso, Señor, primero queremos agradecerte por esta oportunidad, pero también por cada uno de los que hoy aportaron, Señor, pedir que podamos ser agentes de bendición para cada una de las familias o personas que están atravesando una situación de divorcio o que ya están divorciadas, poderles tener una palabra de esperanza para ellos, Dios. También te pido por aquellos que ya sea que estén divorciados o estén atravesando, que recuerden que en Cristo hay esperanza y en Cristo hay solución a cualquier situación, que necesitan hablar con franqueza con Dios, reconocer que hay cosas que también han hecho mal y que necesitan reconsiderarlas y tomarse un tiempo a solas contigo, porque es ahí, Señor, donde tú puedes hablar claramente, donde podamos expresar lo que tiene nuestra alma. Y por supuesto, te pido que tú uses todos los medios necesarios, como la terapia, la consejería, el acompañamiento, para que ellos puedan saber que, Señor, no están desechados, sino hay esperanza en ti. Padre, los bendecimos. Y te pedimos también por la iglesia para que podamos abrazarles y podamos ayudarles a superar todas las cosas que tengan que enfrentar. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias a los invitados. Gracias, Becky. Gracias, Pastor Leo. Gracias, doctora. Nos han bendecido su aportación. Gracias a Dios, sobre todo porque Él movió hoy todas las cosas. De veras que ha movido todas las cosas. Y no hay más que corroborar que Dios es bueno. Amén. Gracias a Dios es bueno. Amén. Y nos sigue sosteniendo. Muy bien, ya para terminar, Mimi, ¿dónde podríamos encontrar este material? ¿Dónde podemos consultar todo esto? Bueno, los videos van a estar publicados en nuestra página de YouTube, Distrito Occidente, México. También van a estar publicados en nuestra página de Facebook y van a estar en Spotify. Ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias de nuevo a los invitados de corazón. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Yo soy Chava Hernández, Armando Sosa, Mimi Enríquez. Mi esposa hoy no está porque está con los niños, pero agradezco mucho su apoyo. Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. A ustedes, gracias. Discípulos en Proceso, un espacio donde buscamos crecer con la guía de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos y crecer juntos. Una producción de Discipulado Nazareno Internacional, Distrito Occidente de México.